Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del sitio de donde me estén viendo en este momento. El día de hoy vamos a explicar, a breves rasgos, los modos de extinguir las obligaciones, de acuerdo con nuestra normativa jurídica, específicamente lo contemplado en el artículo 1583 del Código Civil Ecuatoriano. Debemos conocer previamente que las obligaciones se pueden extinguir, ya sea en parte o en su totalidad, siendo los modos de extinción de las obligaciones los que vamos a nombrar y explicar a continuación. Comencemos entonces. Primero, por convención de las partes interesadas, las cuales tengan la capacidad de disponer libremente de lo que es suyo. Por tanto, en este caso, las partes llegan a acordar y aceptar de forma libre y voluntaria las obligaciones contraídas. Por ende, tienen la capacidad de común acuerdo de disponer con libertad de lo que les pertenece, de lo que es suyo. Y extinguirlo cuando ellos así lo determinen, sin que esto, bajo ningún concepto, llegue a acarrear algún perjuicio a las partes. Un ejemplo de esto podemos citar en la firma de un contrato de común acuerdo entre Paola, que sería la compradora, y Cristina, la constructora, para la entrega de un local comercial terminado, que se encuentra al momento en construcción. Este local deberá ser entregado en un lapso de 4 meses. Pero este local en cuestión es terminado un mes antes de lo esperado. Motivo por el cual Cristina decide en común acuerdo con la compradora, Paula, entregarle el local comercial un mes antes de lo estipulado en el contrato, culminando de esta manera la obligación contraída entre las partes sin que haya existido ni haya sido necesario que transcurran los 4 meses plazo estipulados en el contrato. Esto en cuanto a la primera forma de extinción de las obligaciones. Segundo, tenemos por la solución o pago en efectivo. Bueno, en este tipo de extinción de las obligaciones, opera en el caso en que las partes lleguen a un acuerdo prometiéndose efectuar un pago efectivo de las deudas, en el cual el acreedor se obliga a recibir únicamente el dinero acordado, por más valor que tenga otro bien. Eso sí, cabe indicar que si el pago en efectivo llegase a ocasionar algún gasto, este gasto será a cuenta del deudor, puesto que no se puede obligar al acreedor a cancelar ese valor, sin perjuicio de lo estipulado ya en el contrato. Y si se llegara el caso de que el juez ordenara el pago de costas judiciales, este pago, para que tenga validez necesaria, debe realizarse exclusivamente al acreedor o a la persona con quien se realizó el acto o contrato, con una salvedad, que también podrá realizarse ese pago a aquella persona que la ley o el juez determine para recibirlo a nombre del acreedor. También creemos que es imprescindible señalar que el pago realizado al acreedor puede ser nulo en el caso de que suceda lo siguiente. Primero, que el acreedor no tenga la administración de sus bienes. Segundo, que el juez haya procedido a embargar la deuda o ha mandado a retener su pago. Y tercero,
si se realiza el pago al deudor calificado como insolvente, en fraude, ojo, en fraude de los acreedores, los cuales ya se ha abierto un concurso a su favor. Pero en cuanto a dónde debe realizarse el pago, este será cancelado en el lugar en que se encuentre estipulado en el contrato. Pero, si esto no es así y no se ha establecido un lugar para realizar el pago en el contrato, y llegase a tratar de un cuerpo cierto, el pago de la obligación debe realizarse en el lugar donde se encuentre dicho cuerpo cierto al tiempo en el cual se constituyó la obligación existente. Ahora, en este tipo de extinción se presentan varias particularidades, pudiendo realizarse el pago por consignación, mismo que hace referencia al depósito que se realiza de la cosa que se debe, en razón de la no comparecencia del acreedor a recibirla o de el repudio del mismo, debiendo para el efecto guardar ciertas formalidades que son necesarias. Un ejemplo claro de esta situación puede suceder en los contratos de arrendamiento. ¿Qué es lo que pasa? En estos contratos se pacta un canon de arrendamiento mensual, el cual es generalmente cancelado los primeros días de cada mes, puesto que se supone que es un pago por adelantado. El caso es que el arrendatario o arrendataria, una vez firmado el contrato por un lapso mayor de 2 años, ha estado cancelando puntualmente dichos valores por un lapso de 9 meses. Pero el arrendador, de repente, no desea recibir el valor correspondiente al canon de arrendamiento, porque tiene la voluntad de que la persona desocupe el departamento y no recibe este valor por al menos 3 meses, tratando de que la arrendataria entre en mora y poder solicitar a la autoridad el desalojo por incumplimiento de contrato. Por tanto, en defensa de los intereses de la arrendataria y deudora a la vez, procederá a realizar la cancelación del canon de arrendamiento por consignación, ya que nunca la arrendataria se ha negado el carácter de deudora y ha tratado de cumplir su obligación, siendo el acreedor quien se ha negado a recibir los valores correspondientes. El otro caso que tenemos en este sentido corresponde al de subrogación, la cual presupone que existe una transmisión de derechos que posee el acreedor a un tercero, el cual realiza el pago de la obligación, pudiendo realizarlo por convenio con el acreedor o en virtud de la ley. Tenemos el tercer modo de extinguir la obligación y consiste en la novación. Pues sí, este tipo de extinción se cumple una vez que se realiza la sustitución de una obligación anterior por una nueva, motivo por el cual la obligación que se pactó con anterioridad se extingue. Ahora, cabe indicar que la
novación puede ser realizada bajo 3 parámetros distintos, los cuales son los siguientes. Bueno, primero, se debe sustituir o se puede sustituir una nueva obligación por otra sin que sea necesario que se intervenga o que exista la intervención de un nuevo acreedor o deudor. Segundo, el deudor puede contraer una nueva obligación en relación a un tercero. Por tanto, como consecuencia, se lo declare libre de la obligación inicial del primer acreedor. Y por último, se puede sustituir con nuevo deudor al antiguo. En consecuencia, este último queda libre de cualquier obligación. Pero eso sí, para que exista la novación, debe existir un mutuo acuerdo entre las partes, puesto que se genera una nueva obligación que extingue la anterior. Un ejemplo de novación tenemos cuando una empresa ha realizado un préstamo bancario para realizar la adquisición de equipos para mejorar su producción. Pero sucede que durante el tiempo que han estado cancelando el préstamo a la entidad bancaria, se presenta la oportunidad de adquirir materia prima a un precio mucho más económico del normal, para la cual solicita se haga una ampliación del préstamo que se encontraban cancelando, con el objetivo de adquirir esa materia prima e incrementar la producción y por ende las ganancias. Viendo la institución bancaria los antecedentes del cliente, acepta su propuesta, realizando una novación del crédito con dicha empresa, deuda que pasa a incrementar el valor inicial del préstamo con sus respectivos intereses. Tenemos el cuarto modo de extinguir las obligaciones, el que se conoce como remisión. Otro nombre, condonación o perdón de una deuda. Aquí el acreedor llega a dejar sin efecto el cumplimiento de esta, renunciando a los derechos que poseía para el cumplimiento de una determinada obligación. Este tipo de extinción es un acto, ojo, es un acto bilateral, puesto que se requiere que el acreedor tenga la voluntad y la libertad de realizar la condonación de la deuda y el deudor la facultad de aceptarla. Cabe notar que existen dos tipos de remisión, la expresa y la tácita. Cuando hablamos de la remisión expresa, esta se corresponde a la libertad que es manifestada por el acreedor de liberar o de perdonar al deudor de una obligación que este último tenía pendiente con el primero. Cuando hablamos de la remisión tácita, esta llega a configurarse una vez que el acreedor realiza la entrega voluntaria al deudor del título de la obligación que se encontraba pendiente, o la destruye o la cancela, con la única intención de extinguir la obligación pendiente. Como ejemplo de remisión, tenemos lo que ha sucedido últimamente en el país, con las deudas que han sido perdonadas o condonadas por medio de decreto presidencial, decreto ejecutivo, en cuanto a las deudas u obligaciones que mantenían los agricultores con el Banco del Estado por préstamos pendientes, en vista de que han sufrido el fenómeno de la niña y perdieron sus cultivos, motivo por el cual el gobierno decidió condonar la deuda a través del Banco del Estado. Quinta forma o modo de extinguir la obligación es la compensación. En este modo de extinguir las obligaciones,
opera cuando dos personas son deudoras la una con la otra y ambas dan por extintas sus correspondientes deudas. Ahora cabe indicar que la compensación es voluntaria cuando las partes involucradas deciden extinguir las deudas en el momento en que ellos decidan, aun cuando no se cumplieran los requisitos de ley. Ahora, para que opere la compensación legal, es necesario cumplir una serie de requisitos, tales como que las deudas sean líquidas, que sean actualmente exigibles y que recíprocamente éstas sean en dinero o en cosas fungibles. En el caso de esta compensación judicial, esta, lógicamente, debe ser ordenada por el juez correspondiente, el cual en sentencia establece lo que sería compensado por ambas partes. Como ejemplo de este tipo de extinción de obligaciones, tenemos el caso de dos personas naturales, las cuales se deben mutuamente dinero. La primera por un valor de $1,000 y la segunda por un valor de $1,500. Ambas partes deciden extinguir sus deudas en la medida de lo posible, realizando una compensación, extinguiéndose en su totalidad una de las deudas y la segunda, correspondiente a la otra persona, queda pendiente exclusivamente por el valor restante de $500. El otro modo de extinguir las deudas, las obligaciones, corresponde a la confusión. Este es un caso excepcional porque este modo de extinguir las obligaciones opera en el caso de que tanto el deudor como el acreedor correspondan a la misma persona. Una vez que se presenta la confusión y ésta extingue la obligación principal, extinguirá también la obligación accesoria. Pero cuando se presenta la confusión accesoria, entonces la obligación principal, ojo, no se extingue. Por ejemplo, tenemos el caso de que una persona concede un préstamo por un valor determinado a su hijo para que éste realice un viaje de especialización de su carrera, debiendo retornar dicho dinero en un lapso de un año, pero la persona, el padre de este chico, quien otorgó el préstamo, fallece antes de ser cancelada la deuda. Por este motivo, el hijo, quien era el deudor del padre, al convertirse en heredero universal, automáticamente extingue la deuda pendiente, porque no puede tener la calidad de acreedor y de deudor al mismo tiempo. No puede él mismo cobrarse. Continuamos con el siguiente modo de extinguir la obligación y corresponde a la cosa que se debe. Este modo de extinción de obligaciones se cumple cuando un determinado cuerpo cierto, del cual se debe, ha desaparecido, destruido o ofrecido en cierto tiempo, sería y que se vuelve imposible que éste pueda ser comercializado. Por tanto, es imposible que se realice su cumplimiento, aun cuando debemos que señalar que se cumplen ciertas excepciones, como cuando por culpa del deudor y estando en su poder la cosa está perecido. Otra excepción suele suceder cuando el cuerpo cierto ha perecido durante el tiempo de mora del deudor, por tanto la obligación no termina sino subsiste, obligándose entonces a pagar el precio de la cosa como indemnizar al acreedor. En el caso de que exista robo o hurto, no podrá negarse caso fortuito, y en el caso de que una cosa que se destruye en el poder del deudor, éste se convierte en responsable por culpa grave o por dolo. Un ejemplo de este tipo de extinción de obligación tenemos cuando una persona se compromete con otra en calidad de deudor, prometiendo entregar a su acreedor un objeto cierto, que en este caso lo haremos con un ganado, con una vaca de la raza Holstein, prometiendo al deudor entregar una vaca de la misma raza y características, pero fallece la vaca, produciéndose entonces la extinción de la obligación.
por perderse la cosa que se debe y fue objeto de la obligación, en tanto y en cuanto se haya cumplido con lo establecido en el artículo 1686 del Código Civil. Continuamos con la declaración de nulidad o por rescisión. En este tipo de extinción de obligaciones se presenta cuando existe la ausencia de algunos de los requisitos exigidos por la ley para que la obligación sea válida. Esta nulidad puede darse de dos maneras, una nulidad absoluta o una nulidad relativa. Vamos a ejemplificar la nulidad absoluta, debiendo especificar antes que este tipo de nulidad debe ser declarada por un juez, porque ha existido un objeto o causa ilícita, porque dicho contrato se ha realizado con personas incapaces o se omitieron los requisitos de ley. Presentamos el caso entonces de una persona que trata de vender un bien mueble, en este caso hablemos de un vehículo, falsificando la identidad del propietario, siendo esta venta nula por originarse de una causa ilícita. Y por último tenemos por el evento de la condición resolutoria. En este tipo de extinción de obligación, opera cuando las partes, al contrario de la obligación, realizan un pacto dentro de este acto o contrato, donde resuelven de mutuo acuerdo que en caso de incumplir la obligación, ésta se extinguiría. Entonces, tenemos el ejemplo de la venta de un terreno, por la cual, por contrato, se determina un valor de $100,000, dando como entrada el comprador un valor de 50,000. Una vez dada la firma del contrato y entregando el dinero, se consuma este contrato. Pero en este se establece una condición resolutoria en la cual se establece que en un término de 6 meses debe ser cancelado el valor pendiente, y en caso de no hacerlo, el terreno debe ser devuelto por el comprador al vendedor, y el vendedor deberá devolver parte del dinero entregado como entrada, que en este caso tendría una penalidad de $10,000, devolviendo al final $40,000, cumpliéndose de esta manera la extinción de la obligación. Esto es en cuanto, señores, sobre los modos de extinción de las obligaciones, de acuerdo a nuestro Código Civil.